para que la información realmente esté estandarizada y entendamos qué es lo que quiere decir el otro, pues tenemos que hablar un lenguaje común, sobre todo pensando en que pues también tenemos fuentes, los datos vienen de muchas fuentes diferentes, ¿no? Entonces tenemos datos de ciencia ciudadana, datos que tienen información genética asociada, cámaras trampa, predicciones biológicas, bueno, como ya les mostramos, pues ahí entra de todo un poco al sistema. Entonces, cuando hay un significado heterogéneo de lo que yo quiero decir sobre un elemento u otro, pues pasa lo que pasa un poco con los idiomas. O sea, yo necesito algo para entender qué es lo que el otro investigador me quiere decir. Estos datos, como les decía, no solamente son datos que, por ejemplo, se van a compartir dentro de la UIS, sino que son datos que se suman a información que tienen otras organizaciones a nivel nacional y a su vez es un estándar que cubre otros países. Entonces, si yo quiero, no sé, si quiero mirar la distribución del jaguar que viene desde Centroamérica casi hasta Argentina, pues claro, cada investigador en un país puede tener sus datos, pero si yo los tuviera bajo el mismo idioma, pues podría, digamos, tener una trazabilidad de realmente, no sé cuál es la distribución del jaguar, y cuáles son los registros que hay disponibles sobre esa especie. Entonces un estándar es la manera, o es el documento aprobado por consenso para, pues, que pues, nos proporciona como esas pautas o esas características para que todos los utilicemos de la misma manera y podamos tener pues un óptimo resultado de acuerdo a un contexto dado. En nuestro caso pues el contexto es la biodiversidad. Entonces es como si yo tuviera pues no sé, el nombre de mis encabezados de mi tabla Excel, ¿no? Que cada uno la llama diferente. Entonces para uno, no sé, le ponen el encabezado, le ponen el nombre científico, le ponen especie, otro le pone SP, otro le pone ESP, punto, pero todos estamos queriendo decir lo mismo, ¿no? Entonces es casi como si yo necesitara un traductor para entender qué es lo que realmente me está queriendo decir cada investigador y puede que estemos hablando de lo mismo. Pero justamente por eso es que hay unos términos, hay una terminología estandarizada para que eso funcione y pues ahí es donde entra este tema del Darwin Core, que funciona como, así como un traductor. Nosotros tendríamos que hacer ese trabajo de traducción, traducir lo que yo tengo a un estándar. El Darwin Core nace de una iniciativa global, que es esta comunidad que les digo que se llama TWG, Biodiversity Information Standards. Ellos, digamos que esa comunidad es la que trabaja el estándar, o que le ha dado concepción al estándar para que sea interoperable y para que funcione en diferentes países a nivel mundial. Y a su vez pues eso es lo que, o de esa manera es que opera GIBI implementando esos estándares, y pues nosotros también operamos de esa manera. Lo que tiene el estándar, digamos que sabemos que el estándar tiene quejas, o digamos que hay cosas en las que uno piensa que no se pueden mapear, o que hay estándares mucho más complejos que me permiten mapear mucha más cantidad de información. Sin embargo, la ventaja que tiene el Darwin Core frente a otros estándares, porque no es el único, hay otros estándares que existen también sobre biodiversidad, pero digamos que Darwin Core es el que está siendo más ampliamente utilizado, es que es simple y es abierto. Es decir, yo no necesito pues ser un informático o tener un nivel de abstracción para poder entender qué es el Darwin Core. Más allá es que los elementos dentro del estándar están en inglés, porque pues si necesitamos como un idioma en común para entender qué es cada elemento, pero ahorita que hagamos el ejercicio se van a dar cuenta que realmente pues tenemos herramientas que les permiten saber en tal caso cómo se nombra un elemento. Es una bolsa de términos, 169 términos y 23 extensiones, o sea, yo puedo documentar ahí un montón de información, ¿no? Entonces puedo tener información básica sobre dónde se registró el espécimen, qué espécimen es, quién lo colectó, quién lo identificó, hasta qué nivel de información llegué. Pero me preguntaban, por ejemplo, ahorita qué pasa si yo tengo un espécimen que no lo llevé hasta especie, no importa, igual es un registro válido. Todo ese tipo de información, digamos, que queda disponible en estos elementos. Y hay información que puedo tener asociada que viene en esto que llamamos extensiones. Entonces, no sé qué pasa si yo estoy haciendo un estudio etnobiológico de ese conjunto de datos o de esos registros. Entonces, no solamente quiero saber no sé, cuál es el nombre científico de ese registro, sino quiero saber cómo lo llaman en La Guajira o cómo lo llaman en diferentes regiones.
Entonces yo puedo agregarle como un paquetico adicional de información, que son estos que se llaman extensiones, que ya se los voy a mostrar. Pero en general son términos, y en términos prácticos de una tabla de Excel son los encabezados que le pongo a mi tabla, son esos nombrecitos. Entonces el estándar trabaja bajo un esquema que llamamos el esquema estrella. Entonces, parte de lo que les estaba contando, entonces hay un core o un núcleo, algo central, un archivo central, que es el que tiene la información principal sobre mi conjunto de datos. Entonces yo puedo tener tres tipos: occurrence, que está relacionado con registros; taxon, que está relacionado con listas de especies; y event, que serían de eventos de muestreo. ¿Se acuerdan que ya Camille les mostró que tenemos estos tres tipos? Acá no entran de fichas, porque para las fichas sí se utiliza otro estándar y tiene otro esquema, pero para el caso de datos de observaciones, de colecciones o de eventos de muestreo o listas, pues se utiliza este esquema. Entonces tenemos una tabla central que es el core, y yo puedo agregar información adicional. Entonces, lo que les decía, yo puedo tener mi tabla completa donde digo qué colecté, dónde lo colecté, quién lo colectó y ya. Y puedo tener otra tabla adicional diciendo, bueno, esta especie en La Guajira la llaman así, en Santander la llaman así, en Macarena la llaman así, en cualquier lugar. Entonces, o puedo ampliar información, no sé, sobre las referencias. Entonces, si quiero sobre un registro en particular, tengo muchas referencias bibliográficas asociadas, pues puedo tener otra tabla con más información. No generalmente, o sea, no es necesario, no es obligatorio que yo utilice otras tablas. O sea, la mayoría de conjuntos de datos publicados llegan hasta acá. Pero es importante saber que tenemos extensiones que nos permiten, digamos, maximizar o poner más información sobre los datos. Entonces, no sé, en el caso de aves, por ejemplo, hay una extensión, o en el caso de animales o plantas, se utiliza mucho una extensión que se llama medidas o hechos. Entonces, no solamente yo digo qué especies tengo acá, sino, no sé, si le medí el pico, la longitud del pico, la longitud del ala, si entonces tomé como rasgos funcionales de ese espécimen, pues eso va en otra tabla, en una tabla asociada, donde tiene específicamente esas medidas. Entonces van un poco más allá, las extensiones, digamos, que nos permiten ir más allá de la información básica de los datos. Entonces, en este core, los registros basados en información se basan en información taxonómica. Entonces, en el caso de las listas de especies, los registros se basan en información de una especie por registro, que fue la que les mostró Cami. En el caso de las listas de especies, pues que yo llevo una fila, y en cada fila pues va una única especie. En el caso de occurrence, pues estamos hablando de los registros biológicos, o sea, donde sí digo como, no sé, observé el copetón, observé este copetón, observé otro copetón, no importa que yo repita la especie dentro de mi tabla, porque pues todos son diferentes observaciones y de varias especies si quiero. Y en el caso de evento, que se llama event, ese archivo, y pues va a ser la información del lugar o del evento donde yo tomé la muestra. Si se acuerdan, esto tiene una estructura un poco más compleja que ahorita les voy a mostrar. Entonces, bueno, este archivo, ¿qué tiene y qué es lo que vamos a trabajar hoy? Entonces hay diferentes elementos de esa bolsa de 169 términos que les mostraba, que puede traer información de diferente manera. Entonces, yo puedo tener elementos de registro, entonces donde yo digo cuál es la institución que está haciendo la publicación, cuál es el nombre de la colección, cuál es la naturaleza del dato o del registro. Puedo tener información sobre el registro biológico, donde digo, pues donde es más información sobre la evidencia de la especie, quiénes fueron los observadores, cuando lo registré, qué comportamiento estaba teniendo el espécimen, referencias bibliográficas, información sobre el evento, entonces qué protocolos de muestreo utilicé para la toma del registro, cuántas horas me demoré en campo, o sea, cuál es el esfuerzo de muestreo, notas de campo adicionales. Este no lo utilizan mucho, pero hay unos campos, hay varios campos dentro del estándar que pueden hablar sobre el contexto geológico. Entonces, no sé, si yo quiero hablar sobre estratigrafía y ese tipo de temas geológicos, pues también hay campos destinados para eso. Campos específicos para la ubicación, entonces donde tengo país, departamento, municipio, localidad, coordenadas, con toda la información geográfica asociada. Y campos taxonómicos, donde sí ya tengo pues los nombres científicos, los nombres comunes, toda la jerarquía taxonómica, reino, filo, clase, etc.
cada una de estas tablas, entonces hay elementos que tienen vocabularios controlados, que era un poco el ejemplo que les ponía al principio con sexo. Entonces, para saber todos de qué estamos hablando, entonces nosotros tenemos, la guía de Darwin Core que vamos a trabajar, se van a dar cuenta que tiene definidos unos vocabularios que ya están controlados, para que todos, no sé, si vamos a hablar de hembra, pongamos la palabra completa y no pongamos H o otro pone H punto, sino que pues, si estamos hablando del sexo de ese espécimen, pues todos les vamos a poner hembra, así completo y literal como está ahí escrito. Hay otro elemento que es, por ejemplo, base del registro, que es bien importante, donde yo digo, esto que fue una observación humana, fue un espécimen preservado, o sea, es un espécimen depositado en una colección, o esto fue solamente una observación, o esto es un espécimen vivo, en el caso, por ejemplo, de un jardín botánico, donde yo registré el espécimen, pero el espécimen pues va a permanecer ahí, o en el caso de las cepas también se utiliza ese tipo de vocabulario. Entonces, en ese campo, o sea, el encabezado, los valores que van en esa fila, pues solamente son válidos este tipo de términos. Este es el único elemento que tiene, o que es obligatorio ponerlo en inglés, pues, o llenar los campos en inglés. El resto, pues, tenemos que trabajamos vocabularios controlados en español.